En la Biblia hay alguien que pasó por algo parecido. Y vamos a hablar de un paralítico. De un paralítico que estaba en un pórtico y la Biblia dice que el pórtico de Betesda. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿La han leído? Si habláramos de ese escenario, ¿qué es el estanque de Betesda? Era una entrada donde, hagan de cuenta como aquí afuera, si tuviéramos un techito y hubiera pilares. Y por ese pedazo pasamos y ya no nos mojamos, ya no nos da el sol, si no hay algo que lo cubre. Es un pórtico, pero al final tiene entradas. En ese lugar dice que llegaban las ovejas a darse un baño. Bueno, no llegaban las ovejas, ¿verdad? Y entonces las bañaban y ahí estaba, pero había una creencia, que si bajaba un ángel y el primero que corriera era sano. Pero solo era una creencia. Y ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Están listos? Sí. Ok, vamos a leer. Dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¡Wow! ¡Wow! 38 años de estar enfermo. ¿Quieren que hablemos de un dato interesante sobre este pasaje? Dice, este pasaje solo aparece en el Evangelio de Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo menciona. Algunas traducciones no incluyen Juan 5:4. ¿Se habían dado cuenta? ¿No? ¿Nadie? Hay algunas traducciones que no lo traen. ¿Y saben por qué no lo traen? Porque dice que los manuscritos antiguos encontrados en Qumrán muestran que ese versículo no estaba originalmente, sino que fue añadido. Sin embargo, más allá del detalle textual, este punto principal sigue siendo el mismo. Había una multitud esperando algo que no sucedía tan seguido. Algo que también pude aprender fue de que si se movían las burbujas o había algo que movía el agua, era porque ese lugar, como se iban a limpiar las ovejas, pues obviamente iban quedando sedimentos. Entonces había un mecanismo que generalmente lo movían para destaparlo, para que esa agua no se quedara solo siempre ahí, sino había un mecanismo para que esa agua se liberara. Pero existía la creencia y mucha gente estaba ahí. Mucha gente estaba ahí esperando llegar, esperando ser el primero. ¿Cuál era la condición del lugar? La Biblia menciona que ahí había ciegos, cojos y paralíticos. Era un lugar lleno de dolor, de enfermedades, de personas quebradas. Imagínense una persona que pudo estar 38 años esperando un milagro de que tal vez hubiera pasado. Alrededor de él había gente rota, gente cansada, gente olvidada, gente que un día tuvo fe, pero después de tantos años se les apagó. El lugar era un escenario de esperanza apagada. No solo tenían ese pensamiento de decir voy a ser sano, sino su esperanza estaba en llegar primero. Tenemos un protagonista de 38 años esperando. No menciona su nombre, pero lo que sí sabemos es que estuvo 38 años enfermo, 38 años en el mismo lugar, 38 años viendo cómo otros se levantaban y él no, 38 años viendo pasar gobiernos, personas, historias, pero su historia no cambiaba. ¿Se imaginan ustedes qué conversaciones tuvo con los que estaban alrededor? ¿Se imaginan qué sueños enterró en ese lugar? ¿Cuántos intentos fallidos tuvo de llegar? ¿Y cuántas veces despertó o cuántas veces llegó
diciendo, tal vez hoy será el día. 38 años con el mismo dolor, con la misma camilla y en el mismo lugar. Algunos podemos llevar 38 años, 38 meses, 38 días, 38 horas con una situación que nos puede mantener paralizados, que nos puede mantener sin movimiento. Pero todo cambió. ¿Sabían que en ese momento todavía Jesús estaba empezando su ministerio? Y no lo reconocieron. Y no sabían aún quién era Él. Él se presentó. Él fue hacia Él. Él caminó hacia Él. Pero no hubo nadie que lo detuviera, como en los pasajes que vemos después, como en las historias que vimos después, que antes de llegar a un milagro, había muchos que lo detenían, había muchos que querían un milagro, pero esta vez no fue. Esta vez Él pudo llegar. Dice, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Y no dijo sí, y no dijo no. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. ¿Se imaginan esa escena? Si pudiéramos preguntarle, si pudiéramos saber cuántas veces lo intentó. Dice que era paralítico. Me imagino que se podía mover de alguna forma. No estaba 100% sin mover. Porque Él dijo, antes alguien me agana. Antes alguien llega primero. Y yo llego hasta después. Juan escribe algo poderoso y dice, Jesús lo vio. Jesús no solo pasó por el estanque, Él lo vio. Él llegó, Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía la conversación. Aunque había pasado mucho tiempo, llegó el momento de encontrarse con Jesús. Llegó el momento de que estuvieran frente a frente. Llegó el momento de que hablaran. Llegó el momento, pero antes de eso, Jesús vio su cansancio, vio sus derrotas, vio sus intentos fallidos, vio sus 38 años de dolor y vio una fe quebrada. Jesús se le presentó, pero Jesús no se le imponió, no se impuso, no estuvo así. El texto dice que Jesús sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero aún Jesús no le gritó, no lo avergonzó, no lo presionó y no lo empujó. Jesús nunca sana humillando. Jesús nunca restaura forzando. Él se acerca con una pregunta que abre el corazón y que pregunta y que confronta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? En este momento podríamos pensar en alguna situación, en algo que estamos pasando, en algo que nuestra fe ha sido quebrada, en algo que hemos dejado por años, en algo que hemos tal vez perdido la esperanza. Sabemos que Dios puede hacerlo. Este hombre todavía no conocía a Jesús. Él se le presentó. Y a nosotros, Jesús se nos ha presentado a nuestra vida. Jesús nos habla al corazón. Jesús está hoy en este lugar y está en nuestro corazón. Y si Él nos preguntara, ¿quieres ser sano? Después de tanto tiempo, después de tanto batallar, después de tanto esfuerzo, después de tanto luchar. Si tú y yo estuviéramos ahí, si hubiéramos estado en esa escena, si hubiéramos estado ahí con los discípulos, hubiéramos estado con Jesús, hubiéramos dicho, Jesús, qué pregunta tan obvia.
Pero Jesús nunca hace preguntas obvias. Hace preguntas que revelan el interior. Hace preguntas que revelan qué hay en nuestro corazón. A veces la parálisis no está solo en el cuerpo, sino en nuestra fe, en la voluntad, en el deseo, en la esperanza, en las heridas viejas. En lugar de decir sí, el hombre responde con algo que todos conocemos: excusas, dolor, historias y un trauma acumulado. Si Dios nos preguntara, ¿quieres ser sano? ¿Qué le responderíamos? ¿Qué diría nuestro corazón? ¿Cómo respondería nuestra fe? Él dice, no tengo a nadie. Otros siempre llegan antes que yo. Pero lo podríamos traducir hoy en nuestra vida y decir, yo siempre pierdo. Nunca me toca a mí. Nunca tengo lo que otros tienen. Todos avanzan menos yo. No puedo. Ya no creo. El problema no era solo su cuerpo, sino su mente y su identidad. Aunque estaba cerca del templo, su fe ya no estaba en Dios. Su fe ya estaba en un estanque. Su fe ya estaba en un movimiento, en algo, en una carrera, en un esfuerzo. Pero Jesús en su amor, Jesús en su abrazo, no lo interrumpe. Lo deja hablar, lo deja desahogarse, lo deja sacar 38 años de frustración. Y Dios quiere que abramos nuestro corazón. Dios quiere escucharnos. Dios conoce, Dios nos ve. No solo nos ve en nuestra necesidad, sino nos ve antes de la necesidad. Nos ve durante la necesidad, pero también nos ve cuando ya no va a haber necesidad. ¿Qué podemos decir? ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces hemos hablado? ¿Y cuántas veces hemos decidido, ya no puedo, estoy agotado, no tengo a nadie, estoy solo, siempre me ganan? Jesús no minimizó su dolor, Él lo escuchó profundamente. Él sabe nuestra necesidad, Él sabe por lo que estamos pasando, Él sabe nuestro corazón. Es un Padre que nos ama, es un Padre que está al pendiente de nuestras necesidades. Hay momentos en la vida en que nos quedamos atrapados en ciclos de dolor, de espera, de intentos fallidos, y nos paralizamos por fuera o por dentro. ¿Cuántas veces hemos decidido ya no más? Ya no más creer, ya no más tomar fe, ya no más perdonar a mi pareja, ya no más perdonar a mi esposo, a mi esposa, ya no más perdonar a mi vecino, ya no más perdonar a mi amigo. Hemos endurecido el corazón porque ha sido difícil la vida. Sí tenemos la razón, sí hay razón para endurecer el corazón, sí hay razón para ya no sentir más. Pero Jesús nos vuelve a decir, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿O cuántas excusas podemos decirle? Es que me mintió, es que me hirió, es que me dijo, es que me lastimó, es que no me trató como yo hubiera querido que me tratara, es que me robó, es que me traicionó. Si tan solo Él viniera primero y me pidiera perdón, tal vez yo lo perdonaría. Pero Dios habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida y nos lleva a decir, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres dejar esa antigua forma de pensar y decir, quiero ser sano de mi corazón? Quiero ser sano de mi mente.
Quiero que se quite esa parálisis que me ha estacionado, quitar esa parálisis que ya no me ha dejado avanzar, que ya no me ha dejado amar, que ya no he dejado la plenitud de vida. He perdido la alegría por vivir, por existir. Hoy solo es un día más. No, es tiempo de ver a nuestro Maestro. Es tiempo de ver a nuestro Señor. Hay un consuelo profundo. Dios no solo ve la condición por la que estamos pasando, sino te ve a ti y me ve a mí. Ve lo que muestras y lo que escondes. Ve nuestro parálisis interna y externa. Pero Jesús sigue hablando con él y le da 3 órdenes. 3 órdenes. Le habla al corazón. ¿Estás dispuesto a escuchar a Dios? ¿Estás dispuesto a hacer las órdenes que Dios ponga en tu corazón? ¿Estás dispuesto a que cuando el Espíritu Santo te hable y tú digas, sí, lo voy a hacer? Porque no lo vas a hacer solo, no lo voy a hacer solo. Dios te va a dar la capacidad de hacerlo. Dios te va a dar la capacidad como a Él se lo dio. A Él le dio la capacidad de hacer algo que no podía hacer, de hacer algo nuevo, de no estancarse. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y una vez más le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. 3 órdenes. Y al instante el hombre quedó sano. Enrolló su camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que se había sido sanado. Tres órdenes. Podemos pensar que hay momentos en la vida en los que sentimos que nada cambia. Años de dolor, años de espera, años de estancamiento. Más cuando llega fin de año y decimos, sigue siendo lo mismo. Estoy en la misma condición. El hombre paralítico no recibió un discurso, sino un proceso. Tampoco recibió un proceso, sino recibió una palabra. Escuchó la voz de Dios. Escuchó la palabra que tenía 3 órdenes y lo lanzaron a una vida nueva. Creemos que en Jesús hay vidas nuevas. Creemos que en Jesús todo es nuevo. ¿Por qué conformarnos con el mismo corazón duro y de piedra? ¿Por qué conformarnos con seguir viviendo paralizados? ¿Por qué conformarnos con seguir viviendo con dolor, con enfermedad del alma? Cuando tenemos a Jesús, cuando Jesucristo tiene poder, tiene autoridad con su palabra. Y hoy tú y yo vamos a abrazar su palabra. Hoy tú y yo vamos a tomar esa palabra y vamos a actuar en consecuencia. Vamos a decirle a nuestro yo y vamos a decirle a Satanás, basta ya. Ya no me quedaré paralítico toda la vida. Empezaré a caminar. Empezaré a hacer lo que no estaba haciendo. La primera orden fue, ¿y cuál era su procedimiento de él? ¿Qué tenía que hacer un paralítico para llegar a un estanque? ¿Ven la diferencia? ¿Alcanzamos a ver la diferencia de levántate contra arrástrate? Haz tu mejor esfuerzo, inténtalo a ver qué pasa. Eso no fue. Jesús le dijo,
Levántate, levántate. Es tiempo de creer que Dios nos ha hecho libres y caminar en esa libertad. Porque Jesús nunca llama a lo fácil, Jesús llama a lo imposible. Y vamos a caminar a lo imposible. Basta, vamos a decir basta, basta de arrastrarme, basta de conmiserarme. Si Jesús me ha dado esa palabra de poder, esa palabra de autoridad, esa palabra de libertad y me ha dicho levántate, levántate de donde estés, como estés, en la condición que estés, levántate, una y otra vez levántate. El paralítico llevaba 38 años sin poder levantarse. Tal vez pudiera haber sido una frase absurda, pero fue una frase que comenzó un milagro. Cuando Jesús te habla, te llama a hacer lo que tú no puedes, para mostrarte lo que Él sí puede. Él sí puede. Y si Él puede, y si Él me ha dado esa palabra, yo puedo, porque su palabra tiene poder. Esto no solo es una orden física, sino también una orden espiritual. ¿Has pasado por depresión? ¿Hemos pasado por alguna culpa? ¿Por algún temor? ¿Por algún desánimo? ¿Por algún pecado repetitivo? ¿Por alguna falta de identidad? Y hoy Jesús no nos llama por esas cosas, sino Jesús nos llama diciendo, levántate. ¿Cuál fue la segunda orden? Toma tu lecho, toma tu camilla, toma tu camita, toma tus trapitos. Toma ahí donde te acuestas. ¿Pero qué representaba esa camilla? 38 años de frustración, 38 años de fracaso, 38 años de dependencia, 38 años de heridas. Esa camilla era su identidad. Esa camilla decía, esa camilla es mía. Era lo que lo marcaba. Era lo que la gente veía cuando lo miraba. Jesús no le dijo, déjala tirada, ya no la necesitas. Pudo haberlo hecho, ¿no? Le dijo, tómala. ¿Por qué? Porque lo que fue tu dolor, ahora se va a convertir en tu testimonio. Ahora vas a poder hablar. Ahora vamos a poder hablar de la demostración del poder de nuestro Dios, de aquel que venimos cada domingo a alabar, aquel que venimos cada domingo a darle gloria, honra, alabanza, a cuál le hablas en la madrugada, a cuál le hablas cuando estás solo, cuando estás leyendo la Biblia, cuando estás en problema y cuando estás en necesidad. Ese mismo Dios le dijo, toma tu lecho, toma tu camilla. El paralítico ya no estaba definido por su camilla, pero tampoco lo negaba. Ahora la podía llevar como señal de lo que Jesús había levantado. Lo que hayas vivido, lo que hayas pasado, lo que estés pasando, tu historia no es tu vergüenza. Tu historia, mi historia, es la evidencia del poder de Dios. ¿Y cuál fue la última orden? Anda, camina, muévete para adelante. No seas como el estanque que estás ahí, que no te mueves, sino le dijo, camina, levántate, toma tu lecho, toma y camina.
Porque cuando Jesús habla, el milagro no es una posibilidad, es una realidad. Esta tercera orden es la transición entre ser levantado y avanzar. Hay gente, o a veces podemos pensar que me puedo levantar. ¿Cuántas veces no hemos intentado levantarnos? Pero a veces no caminamos. ¿Hacia dónde quieres caminar el día de hoy? Sé que tenemos necesidades, sé que tenemos problemas, pero hoy es un buen día de decirle a esos problemas: tú no eres mi identidad. Yo no me identifico contigo. Yo me identifico con lo que dice mi Padre de mí, con lo que dice mi Señor de mí, lo que dice su palabra, lo que me dice cuando hablo con Él. Eso me define, eso soy yo, lo que Él dice de mí. 3 órdenes, 3 acciones, 3 cambios. Si pudiéramos hablar lo contrario, ¿qué sería? Con levántate, toma tu lecho y camina. ¿Cuál sería? Arrástrate, deja tu lecho y quédate ahí. ¿Qué 3 acciones prefieres hoy? Yo no quiero seguirme arrastrando. Ya no. Un día mi mamá me decía, yo siempre he sido bien llorón, me confieso. Y pues de joven lloraba más. Ahorita ya no lloro tanto porque ya se me acabaron las lágrimas. No es cierto. Pero una vez mi mamá me dijo, deja de llorar. Cuando Dios ya no te quiera, ahora sí llora. Cuando Dios ya no nos quiera, ahora sí lloremos. Pero tenemos Dios. Pero tenemos Señor. Y podemos avanzar. Podemos tomar esa fuerza. Podemos tomar esa alegría. Podemos tomar ese gozo. Podemos cantar con regocijo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel cantaba con Moisés porque habían sido librados? Eran libres de Egipto y tenían cánticos. Y yo no me imagino que iban caminando en el desierto cuando hacían fiesta. Yo no me imagino que iban, sí, pues la verdad es que, pues sí, o sea, sí. Gloria al Señor, gloria a Dios, sí, qué bueno que nos salvó. Sino dice, cantaban con regocijo, cantaban con alegría, cantaban. Ese es un reflejo de que Dios está en nuestro corazón. Vamos a cantar, vamos a adorar a Dios en medio de las circunstancias y en medio de los problemas. Dios nos ve. En medio de las circunstancias que estaba pasando este hombre, había un lugar para un milagro. Y hoy yo te puedo decir que en medio de la circunstancia que estamos viviendo, por la que estamos pasando, hay un lugar para un milagro. Siempre, siempre hay un lugar para un milagro. Siempre. Jesús dio 3 órdenes, pero detrás de ellas había un poder, la palabra de Dios. Dice Juan, del 1 al 5. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existían en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La misma voz que le dijo a este hombre, levántate,
fue la misma voz que creó los cielos y la tierra. La misma voz que dijo camina es la misma voz que dijo sea la luz. La misma voz que levantó al paralítico es la misma voz que sostiene al universo. Por eso su palabra cambia circunstancias, porque su voz creó todo lo que existe. Cuando Dios habla, cambia las cosas. Cuando Dios habla, hay un antes y hay un después. Cuando Dios habla, suceden milagros. Y eso no depende de ti, no depende de mí, sino depende de su palabra, depende de su poder, depende de su autoridad, depende de lo que es Él. Pero nosotros dependemos de Él. Nosotros dependemos de su palabra. Muchos de nosotros hemos tenido momentos de parálisis. En algún momento dejaste de estudiar. En un momento dejaste la preparatoria, dejaste la universidad y te paralizaste, hiciste otras cosas, pero dejaste de hacerlo. En un momento pudiste o pudimos dejar de creer de algo. En algún momento dejamos el ministerio, dejamos de servirle a Dios por alguna circunstancia. Dejamos de servir en nuestra casa, dejamos de servir en la iglesia, dejamos de intentarlo, dejamos de soñar y nos pudimos congelar como el paralítico. ¿Alguno de nosotros esperábamos que el Señor lo hiciera de una forma? ¿Alguno de nosotros le dimos instrucciones a Dios? Y le dijimos, Señor, te pido que hagas este milagro y lo hagas así, así, y así, y así, y así. En el nombre de Jesús, amén. Pero Él tiene el tiempo, Él tiene el momento, Él tiene el lugar. Pero nosotros depende estar expectantes cuando el Señor hable a nuestro corazón. Si tú y yo hubiéramos sido el paralítico, le hubiéramos dicho, Señor, mándame a alguien que me meta al agua. O mándame a alguien que me empuje. O mándame a alguien que me haga un taque especial para que yo pueda ir y yo solito y para mí. Pero Jesús nunca nos va a llevar al agua, porque Él es el agua que salta para vida eterna. Él es el agua que trae vida. Él es el agua que beberemos y no volveremos a tener sed. Él es el agua que sacia nuestra necesidad del corazón y del alma. Y hoy mi pregunta es, ¿hay un espacio para un milagro? En lo que tú estés pasando y en lo que yo estoy pasando, ¿hay un espacio para un milagro? ¿Hay un espacio para decirle, Señor, háblame? Señor, di la palabra y será hecho. Señor, yo creo en el poder de tu palabra, dime y yo lo hago. Y eso depende de la disposición de nuestro corazón. Pero hoy estamos dispuestos a decir, sí, Señor. Estamos dispuestos a dejarnos de arrastrarnos. Estamos dispuestos a dejar nuestro lugar de confort, nuestro lecho, nuestra cama donde nos hemos escondido, donde nos hemos mantenido estos 38 años, esos 38 meses, esos 38 días, esas 38 horas, esas 38 minutos. Pero también hemos decidido caminar. Hemos decidido avanzar. Si en algún momento, por alguna circunstancia, has dudado de tu fe, si en algún momento una situación ha cambiado tu forma de pensar y te alejaste y dijiste, ¿para qué? Ya no más fe, ya no más. Hoy es un buen momento para que tengamos ese encuentro con Jesús y decir, dime qué quieres que haga. Tal vez no es un milagro físico, tal vez necesitamos sanar nuestras emociones.
Tal vez necesitamos sanar nuestro matrimonio. Tal vez necesitamos sanar nuestras finanzas, nuestro llamado, nuestra fe. Pero siempre recordando que Dios tiene la última palabra. Y si Dios tiene la última palabra, si hoy Dios ha hablado a tu corazón y te ha dicho, levántate, toma tu camilla y camina, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pensamiento podría atacar nuestro corazón? ¿Qué pensamiento podría atacarnos como los fariseos atacaron a Jesús? Atacaron a ese hombre y decían, hoy no se puede hacer milagros. Hoy no. De lunes a viernes en la tarde y de domingo en la tarde para adelante. Hoy no es un buen día de milagros. ¿Qué podemos decir? Los milagros. ¿Qué podemos decir? Nuestra necesidad. ¿Qué hay en nuestra alma? ¿Qué hay en nuestro corazón? Yo te pido que cierres tus ojos. Cerremos todos nuestros ojos. Podamos ver nuestra vida como ese paralítico que tenía una necesidad, que quería correr, que quería alcanzar un milagro y que quería que su vida cambiara. Y que puedas poner eso que está en tu corazón. Y que puedas poner eso que está ahí. Y que Dios te preguntara y te dijera, ¿quieres ser sano? ¿Quieres volver a vivir? ¿Quieres volver a sentir? ¿Quieres volver a amar? ¿Quieres volver a tener fe? ¿Quieres volver a estar bien? Y nosotros le pudiéramos decir con el corazón y le pudiéramos decir, sí, Señor, porque la verdad lo he intentado, porque la verdad me he esforzado y ya estoy cansado. Lo he intentado una y otra vez y otra vez y otra vez, y la verdad es que ya mi fe se ha quebrantado, mi fe se ha roto, pero también estoy cansado de luchar. Pero Él, al terminar de hablar, al terminar de decirle cómo nos sentimos, con su amor, con su abrazo, con su ternura, Él nos diga, levántate. No es tu lugar. No quiero que te quedes aquí en este estanque. Ya no es tu momento. Ya quedó atrás. Es tiempo de volver a creer que Dios te ama. Es momento de volver a creer que Dios te está abrazando, que tienes un encuentro con Él y que podemos salir de esa zona donde estábamos y decir, levántate, sé libre. Y ahora te pido que te pongas de pie y que te pares con esa fe y que levantemos nuestras manos y le digamos, Señor, yo creo que tienes el mismo poder que tuviste en ese lugar para crear los cielos y la tierra y que fue creado con tu palabra. Yo creo que tienes ese mismo poder con el que levantaste a un paralítico, pero también creo que tienes ese mismo poder para levantarme hoy, para hacerme libre, para restaurar mi vida, mi familia, mi hogar, mi corazón. Que me ayudes. Tú eres mi maestro, tú eres mi medicina, tú eres mi sanador, tú eres mi sustento, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Señor.
Señor, solo di la palabra y será hecho y mi vida cambiará. Estoy dispuesto a escuchar tu voz. Háblanos, Padre. Háblanos. Háblanos a cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, rompe la tristeza. Hoy rompe el miedo. Hoy rompe, Señor, el desamor. Hoy rompe el odio. Hoy rompe el rencor. Hoy rompe, Señor, y que queden ahí en ese lugar. Y que hoy podamos caminar en libertad con tu amor, porque tu amor echa fuera el temor, porque tu amor, Señor, es el que me abraza, el que me mantiene feliz, el que me mantiene alegre. Tu amor es lo que necesito en mi vida. Abrázame para que yo pueda abrazar. Sáname, Señor, para que yo pueda ir a abrazar. Libértame para que yo pueda ir a abrazar. Ayúdame, Señor. Yo no puedo, pero sé que si tú dices esa palabra de poder, esa palabra de autoridad, será hecho. Vamos a tomar unos segundos y vamos a guardar silencio. Vamos a guardar silencio y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos dé esa palabra de autoridad, esa palabra de restauración, esa palabra de fe, esa palabra de guía, esa palabra de gozo, esa palabra de restauración, esa palabra de libertad, esa palabra de confianza. Espíritu de Dios, no estamos solos. Si el Espíritu Santo te ha hablado, si el Espíritu Santo te ha dado esa palabra de poder, esa palabra, yo te invito a que levantes tus manos. Digas, yo creo, yo lo hago. Yo me muevo. Yo lo voy a hacer. En tu nombre voy a hacer estos cambios. En tu nombre voy a tener una nueva vida. En tu nombre todo va a ser diferente. En tu nombre todas las cosas pasaron. En tu nombre puedo moverme. En tu nombre puedo avanzar. En tu nombre sigo adelante. Gracias por tu palabra. Gracias por tu corazón, Señor, que nos abrazas. Gracias porque no nos dejas, Señor.